Muy bien, en esta sesión el objetivo es que podamos resumir y explicar los métodos numéricos que ustedes tienen para calcular algunas medidas que resumen o describen lo que está pasando a un conjunto de datos, ya sea la muestra o sea la población. Y también los datos los podemos tener no tabulados, como en este caso. No tabulados quiere decir que los datos los tengo en una lista o en un arreglo de datos. Pero también en algunos casos los datos los podemos tener tabulados, es decir, los tenemos en intervalos o los tenemos de forma agrupada. Y también debemos tener la capacidad, bueno, de poder calcular la media, la mediana, la moda, o algunas medidas de dispersión. Entonces vamos a ver esas dos cosas, ¿de acuerdo? El día martes a las 8 de la noche les propongo otra sesión voluntaria para poder ver el feedback de sus trabajos y también aclarar algunas dudas para el trabajo posterior. Yo creo que como el tema ya se va complicando un poco, podríamos tener otra sesión, quizás el viernes por la noche, para poder afinarlo, para poder afinar las cosas con mayor claridad, ¿no? Bueno, entonces la media aritmética es algo que todos conocemos, que hemos usado, que es la suma de los valores entre la cantidad de valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podría ser la suma de los 32 tiempos que tenía en el caso anterior, ¿sí? Dividido entre la cantidad de valores que tengo, ¿no? Vamos a generar un conjunto de valores. Por ejemplo, podríamos generar la edad de 30 personas. Vamos a generar la edad de 30 personas. En el Excel yo puedo hacer esto. Vamos a generar una edad de 30 personas. Generamos estas 30 personas. Y estos valores, por ejemplo, voy a redondearlos con un decimal, ¿de acuerdo? Ahí tenemos las edades de 30 personas. Recuerden que por lo general los datos, yo los tengo de forma vertical, donde cada fila corresponde a un registro, ¿no? Aquí podemos tener muchos más registros, y como hemos tenido en este caso la edad, podríamos tener quizás el gasto, el nivel de ingresos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la edad. Entonces, ¿cómo calculamos, por ejemplo, el promedio? Cada vez que se habla de la palabra promedio, de forma coloquial, se está refiriendo a la media aritmética, ¿de acuerdo? A la media aritmética. Entonces, esta media aritmética, ¿cómo se calcula? Según lo que estamos viendo aquí, es la suma de todos los valores dividido entre la cantidad de valores. En este caso, vamos a calcular la suma para tener por partes. Entonces, sumamos todos los valores, sumo los 30 valores que tengo. Aquí colocamos la cantidad de valores que son 30, y entonces esta media aritmética será la suma entre la cantidad, ¿no? Y nos da 30.116667, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y con cuántos decimales lo redondeamos? Bueno, la sugerencia es de que usemos un decimal más dependiendo de cómo están mis datos. Por ejemplo, mis datos, que corresponden a estas edades de 30 personas, tienen un decimal. La sugerencia es que usemos un decimal más. Es decir, yo debería mostrar mi valor de resumen con 2 decimales. Es la sugerencia. Con 2 decimales, ¿de acuerdo? Entonces la media aritmética significaría eso. ¿Y cómo lo podemos interpretar? Bueno, aquí diríamos que el promedio de la edad de los encuestados, en este caso puede ser una muestra de una población, es 30.12 años, ¿no? En este caso estamos midiéndolo en años. De esta forma podríamos representar una media aritmética. Entonces la media aritmética, cuando los valores están no tabulados, lo podemos representar con la fórmula que menciona aquí, ¿no? Que es la suma de los valores entre la cantidad de los valores, como estamos viendo aquí. Pero la media aritmética a veces tiene un inconveniente, ¿no? Cuando los valores no están muy dispersos, como en este caso, es decir, que los valores están muy cercanos a la media, en este caso la media es 30.12, pero los valores igual se siguen acercando, 27, 30, ¿no?
la media sigue siendo representativa. Pero imaginemos que tenemos este grupo de personas, en cual tenemos, por ejemplo, alguien de 30, alguien de 32, alguien de 28, perdón, de 28, y alguien de 90 años, ¿no? Por decir en este grupo. Si en este grupo yo calculo la media, ¿sí? ¿Cuál será el valor que me salga? ¿No? La media, recuerden que es la suma de los valores entre la cantidad de los valores, en este caso entre 4. Y sale un valor de 45 años. Entonces la pregunta es, esta media que representa 45 años, ¿será un valor que represente a este grupo de personas? ¿No? Y la respuesta será no, porque la mayoría está alrededor de 30. Entonces, ¿qué hacemos? El problema de la media es que se ve afectada, vamos a ponerlo aquí, se ve afectada por valores atípicos. Los valores atípicos son valores extremos o que están muy alejados de la media. Entonces, ese valor atípico, que puede ser muy pequeño o muy alto, como en este caso 90 años, hace que la media ya pierda representatividad. Entonces, la media ya no es un valor adecuado para representar a ese conjunto de datos, sino tendríamos que buscar otra medida, ¿no? Esa medida, por ejemplo, puede ser la mediana, que la vamos a ver en un momento. Entonces, la media, entre una de sus dificultades, es que se sesga cuando existen valores atípicos, ya sean muy pequeños o sean valores muy altos, ¿no? Se ve afectado por esa cantidad de valores. Pero mientras los valores no existan valores atípicos, la media guarda representatividad, ¿no? Como en este caso, que es 30.2. Muy bien. ¿Qué otro caso de la media tenemos? Vamos a ver el siguiente. El siguiente corresponde cuando los valores están tabulados. ¿Qué quiere decir tabulados? Tabulados quiere decir que los datos se encuentran en una tabla, ¿no? Se encuentran en una tabla y yo para ello debo también calcular la media de esos valores. Veamos en el caso de una variable discreta. ¿Cómo calculamos eso? ¿No? Por ejemplo, dice hallar la media del número de hijos de una muestra de 20 familias. Vamos a ver si tenemos aquí los valores. Pero vamos a colocarlos. Entonces vamos a ver el siguiente caso. Ahora, por ejemplo, tenemos los datos que están tabulados, los datos tabulados, y queremos igual hallar su media, ¿no? Supongamos la variable que corresponda a número de hijos. Número de hijos. Entonces se preguntó, ¿no? Se encuestó, por ejemplo, a 30 familias. Y cuando se preguntó a las 30 familias, luego que se resumió los valores, tuvimos estos resultados. Por ejemplo, con 0 hijos, 10 familias dijeron que tenían 0 hijos. Con un hijo, por ejemplo, fueron 15 familias. Con 2 hijos, 5 familias. Y vamos a agregar un poquito menos, a ver, 12, un poquito menos aquí 8. Y con 3 hijos, vamos a ver, un poco menos, 4. Entonces ahí tenemos las 30 familias. Entonces la pregunta es, ¿y cómo calculamos ahora el promedio de hijos de este grupo de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál será la media? ¿Cuál será la media del número de hijos por familia? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer aquí es, primero, sumar cuántas familias hay para tener ese total, y ese total, al sumar, nos va a dar un valor de 30 familias. ¿Cómo hacemos para saber cuántos hijos hay en total en las 30 familias? Tendríamos que multiplicar, por ejemplo, estas 6 familias tienen 2 hijos, por lo tanto, hacen un total de 12 hijos, ¿no? 6 por 2, 12. Estas 4 familias que también tienen, que tienen 3 hijos, también hacen un total de 12 hijos. Estas 12 familias que tienen un hijo, bueno, hacen un total de 12, ¿no? Entonces, y estos suman un total de 0 hijos porque no tienen ninguno. Aquí estamos multiplicando xy por fi, ¿de acuerdo? Ahora, para que no se piense que todo es 12, vamos a variar un poco aquí, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ponerle 13, aquí vamos a ponerle 5, y así tenemos esta variación. Entonces finalmente tenemos 13 familias que dijeron que tienen un hijo, que hacen un total de 13 hijos,
5 familias que dijeron que tienen 2 hijos, haciendo un total de 10 hijos, 4 familias que dijeron que tienen 3 hijos, 4 por 3, 12 hijos. Entonces, estas familias hacen un total de 35 hijos. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el promedio del número de hijos por familia? Entonces, ese promedio, como dice aquí la fórmula, lo que hacemos es sumamos, miren, sumamos la frecuencia por el valor y lo dividimos entre la cantidad de familias. ¿De acuerdo? Eso me dará el promedio. Entonces, este promedio me dará, vamos a calcularlo, será entonces la media, será el total de hijos, 35, entre 30 familias, lo que corresponde a 1.16. Como mis valores son enteros, miren, son enteros, la recomendación es que mi valor de resumen tenga un decimal más, entonces vamos a redondearlo a un decimal, será 1.2. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, las familias encuestadas, diremos, ¿no?, tienen 1.2 hijos. Ese será nuestro valor. Inclusive, en el INEI también cuando muestra información de estos casos, o cuando quiere resumir, le agrega un decimal más de acuerdo a los valores que tiene, ¿no? Ustedes podríamos buscar, por ejemplo, en internet, vamos a ver, la cantidad de hijos promedio de la mujer peruana. ¿Cuántos hijos según el INEI? Vamos a ver si es que podemos tener ese valor. Y por ejemplo, según el Ministerio de Salud, dice que tienen 2.6 hijos, ¿no? Entonces los valores promedio se representan con la cantidad de decimales, por lo general uno más, de acuerdo a los valores, ¿no? Inclusive también aquí tienen otros valores promedio de la fecundidad y la cantidad, ¿no? Y tienen ahí ustedes, como es que hay 2.6, los valores también se van a ir representando con un decimal, ¿no? Bueno, entonces esto sería para una variable discreta. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Luego tenemos los casos en los cuales los valores ahora vienen, por ejemplo, tabulados, ¿no? La media aritmética, pero los valores están tabulados. Y lo que queremos hacer es también representar un valor promedio que represente este grupo de intervalos. Pero ahora los datos ya no están sueltos, ni están como una variable discreta, sino que están en intervalos. Es decir, ¿cómo podrían venir los valores? A ver, vamos a ver el caso de datos tabulados, pero cuando la variable se encuentra en intervalos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el intervalo, poniendo 5 intervalos. Vamos a suponer que tenemos la variable sueldo, ¿de acuerdo? Sueldo. Entonces, por ejemplo, en una empresa, los sueldos pueden ir desde un valor, vamos a poner un valor mínimo, por ejemplo, de 800, un valor de 800 a 1000 soles, poniendo para un puesto determinado, desde 1000 a 1200, de 1200 a 1400, todo está en intervalos, miren por favor, y de 1400 a 1600, y para terminar, de 1600 a 1800, ahí tendríamos. Y luego, en cada grupo, tenemos, bueno, cierta cantidad de valores. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a poner 40 valores, aquí 50, aquí un poco más, 75, aquí 52 y finalmente 20 valores. Entonces, por ejemplo, para esta empresa se tienen en total 237 personas. Cuando los valores están de esta forma, indican que están en una escala, perdón, en una tabla de intervalos. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos la media en estos casos? ¿Cómo calcular la media cuando los valores están tabulados? Que muchas veces no tenemos acceso a los valores en detalle, sino solamente tenemos acceso a los valores de forma tabulada, ya sea por temas de confidencialidad o por tema, bueno, de
de acceso a los datos. Pero podemos hacer una estimación para calcular la media, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula aquí en el aula virtual? Para calcular esa media, primero necesitas multiplicar la frecuencia de cada intervalo por la marca de clase de cada intervalo. Entonces, para ello, necesito primero la marca de clase. Recuerden que la marca de clase era un valor que representa el promedio de cada intervalo. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el primer intervalo será el valor de 800 más 1000 entre 2. Es decir, es el punto medio. En este caso será 900. Como aquí cada distancia en cada intervalo o la amplitud es 200, si la primera marca de clase es 900, la siguiente lo que hago solamente le sumo 200. Entonces será 1100 y así tendremos todas las marcas de clase. Una vez que tengo la marca de clase, ¿de acuerdo? El siguiente paso es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Entonces, esta marca de clase vamos a multiplicarla por la frecuencia. Debo multiplicar 40 por 900. ¿Por qué? Porque significa que 40 personas es como si estuvieran recibiendo un sueldo de 900 soles. Porque este 900 viene a representar un valor de todo este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, la marca de clase, cuando ustedes vean en tablas, esta marca de clase representa a este intervalo de 800 a 1000. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero saber todo el dinero que están recibiendo estas 40 personas, lo que debo hacer es multiplicar 40 por 900, lo cual me da 36.000 soles. Si quiero saber lo que necesitan o el dinero que se necesita para pagar estas personas, el siguiente grupo son 50 personas, como si estuvieran recibiendo un sueldo de 1100. Igual lo multiplico y me da 55.000. Y así hago lo mismo para cada intervalo. Entonces ahora, para poder calcular la media, como ya tengo todo este dinero, que representa todo lo que se va a pagar a las 237 personas, sumo ese valor, lo sumo, y me da 300.500 soles. Entonces la media, ¿cómo se calculará? Será toda esta suma de dinero dividida entre la cantidad de personas, que son 237 personas. Y que representa un sueldo promedio de 1.267.9. Igual, como el dinero lo hemos tenido, en este caso, los límites con 0 decimales, vamos a colocar un decimal. O también, como tratándose de dinero, podemos trabajar hasta 2 decimales por el tema de los centavos. Entonces podríamos decir el promedio, ¿no? El promedio de los sueldos, por ejemplo, ¿no? En esta empresa es de 1.267.93 nuevos soles. De esa forma también podemos calcular el promedio cuando los valores se encuentran tabulados, pero, como ven ahí, ya por intervalos, ¿no? También hemos calculado los valores cuando los valores están tabulados, pero para una variable discreta, ¿no? Es decir, ya no están en intervalos. Y también al inicio, recuerden que hemos calculado los valores cuando los tenemos en un listado, como en este caso, ¿no? Quizás ese sea lo más sencillo. Ahora, el Excel, para los valores cuando están en una lista, tiene también una función que se llama promedio. Ustedes también marcan todos los valores y de forma inmediata tienen ustedes ahí el promedio, ¿no? Sale el mismo valor, que es la suma de los valores dividido entre la cantidad de valores, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hasta aquí sería la media aritmética. Quisiera preguntarles, aquí tienen un ejemplo ya resuelto, para ver ahora lo que es las propiedades de la media aritmética. ¿Tienen alguna duda, Pedro, Rosa o David? ¿Tienen alguna duda? ¿Me escuchan, por favor? Como les decía, esto lo vamos a grabar, ¿no? Si alguien desea para poder... A ver, les voy a... Si gustan, pueden activar su micrófono. Si tienen alguna duda, Andrea, David, Pedro o Rosa. ¿No? ¿Está todo bien? Bueno, vamos ahora a lo que es
explicar en qué consiste estas propiedades de la media aritmética, ¿no? Bueno, aquí se ve un poco complicado, dice, ¿no? Primero, la sumatoria de todos los valores, es decir, es como, concentrémonos, por ejemplo, en las edades. La sumatoria de todas las edades es lo mismo que multiplicar la cantidad de personas por el promedio de las edades, ¿no? Va a cumplir ese mismo valor. O sea, si tenemos un promedio de un conjunto de valores y lo multiplicamos por la cantidad de valores que tiene, ese resultado va a ser lo mismo que sumar todos los valores. Lo cual refuerza la idea que el promedio es un valor que representa a todos los valores. Cuando hablamos de promedio, podríamos también tener la idea de que ese promedio refleja como el comportamiento de todos, ¿no? Si en una empresa decimos que el promedio del sueldo es 1.200 soles, podríamos asumir que todos estamos ganando 1.200 soles, ¿no? O si en un grupo que está llevando un curso decimos que el promedio de las edades es 30 años, podríamos decir que asumamos que todos tenemos 30 años para efectos de algunos cálculos. Pero la media también, en algunos casos, los valores sufren variaciones y para no tener que hacer todos los cálculos de nuevo con todos los valores, existen las propiedades de la media, y lo que dice es de que solamente tenemos que afectar al promedio para tener todos los cálculos. ¿Qué significa esto? Miren, vayamos aquí a las edades. ¿De acuerdo? Bueno, esas son edades, vayamos a un tema de dinero, mejor, de dinero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a asumir, por ejemplo, los sueldos de 5 personas, ¿ya? Para hacerlo breve. Una persona que gane, por ejemplo, 1.500 en una empresa, otra que gane 1.700 en la misma empresa, 2.000 y 1.800, ¿de acuerdo? Entonces su promedio actual, miren, es, por ejemplo, vamos a calcular usando la fórmula de promedio, o su media actual, de estos 4 valores, es 1.750. Suponiendo que esta es la variable X. Esta es la variable X que representa el sueldo. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar lo que se llaman las propiedades de transformación de un valor. Vamos a transformarlos. Transformación de un valor. Miren, por ejemplo, imagínense que ahora se decide en la empresa un aumento del 10% a todos los trabajadores. Además de ese aumento, luego de este aumento, se brinda un bono, supongamos por escolaridad, y todos ellos tienen hijos, de 200 soles. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la nueva media? ¿Sí? ¿Cuál será la nueva media? En este caso, lo que tendríamos que hacer es, bueno, calcular la nueva variable, ¿no? La nueva variable, y vamos a llamarla I, es este nuevo sueldo, el nuevo sueldo. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? En este caso sería, bueno, el 10% del sueldo anterior, y hay que sumarle los 200 soles, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, bueno, a cada valor lo multiplico por 1.1, porque le estoy aumentando 10%, y le sumo 200 soles. Es decir, el nuevo sueldo de esta persona que tenía 1.500 soles, ahora es 1.850. Y lo mismo para los 4 valores. Bueno, si yo quisiera calcular el nuevo promedio, lo que haría es, otra vez calculo el promedio de los valores recalculados, ¿no? El nuevo promedio sería 2.125. Pero ¿cómo puedo calcular este nuevo promedio utilizando las propiedades de la media? Es decir, lo que debo hacer es, a la media le debo aplicar también, aquí es, perdón, 110%, porque ha aumentado 10%, debo aplicarle esta fórmula, es decir, aumentar 10%, por eso que multiplico por 110, y le sumo 200 soles, a la media anterior. Es decir, 110% multiplicado por la media anterior, que es 1.750 soles, eso refleja el aumento de 10%, más 200 soles. Y ese nuevo cálculo representará el nuevo promedio. De esa forma, estamos usando lo que se llama las propiedades de la media. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que vamos a hacer. Y el valor sale 2.125, lo cual refleja las propiedades de la media, ¿no? La media cumple esa propiedad. En resumen,
Si yo multiplico los datos por un valor, la media también se ve multiplicada. Si yo le sumo valores, la media también se ve sumada o restada. Es decir, no tendríamos que haber hecho este nuevo cálculo, sino que es suficiente con aplicar la misma transformación, es decir, la misma multiplicación y la misma suma al valor de la media, y el cálculo será el mismo. Eso es lo que quiere decir con respecto a las propiedades de la media, ¿no? Es decir, la media se ve afectada cuando ustedes multiplican un valor, por ejemplo, este valor de A, o cuando le suman un valor, por ejemplo, sumarlo o restarle un valor de B, ¿no? Y esta tercera propiedad lo que dice es de que cada valor restado de la media, al final todas estas diferencias van a originar un valor de 0, ¿no? Es decir, si yo resto y sumo todos los valores con respecto a la media, esos valores se van a ir concentrando, se van a ir anulando las diferencias, y al final saldrá 0. Veamos ahora lo siguiente, ¿no? Tenemos también lo que se llama la media ponderada. ¿Qué cosa es la media ponderada? La media ponderada es cuando tenemos varios grupos, y cada grupo representa un peso, ¿de acuerdo? Representa un peso. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que tenemos en la empresa A, ¿ya? En la empresa tiene dos filiales, la filial A y la filial B, ¿de acuerdo? Tenemos la cantidad de trabajadores en cada filial. Por ejemplo, en la filial A tenemos 100 trabajadores, y en la filial B 200 trabajadores. Y previamente tenemos las medias, ¿no? O la media aritmética del sueldo en cada una, ¿no? Por ejemplo, en esta empresa, en la filial A era 1.200 y en la empresa B era 1.300. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el sueldo promedio de las dos filiales? O de toda la empresa, ¿no? En este caso son dos filiales. Entonces lo que tenemos que hacer es usar un promedio ponderado. ¿De acuerdo? La media ponderada lo que me dice es cómo calcular ese promedio total. ¿Sí? Entonces, para eso, debemos asumir un peso por cada grupo. Por ejemplo, la filial A, el peso sería la cantidad de trabajadores que tiene. Ese peso viene a ser la representatividad que tiene ese grupo. En este caso, el grupo A representa a un grupo de 100 personas y el grupo B representa a un grupo de 200 personas. Entonces, si yo quiero calcular la media de toda la empresa, será entonces el peso que será 100, multiplicado por su valor que es 1.200, más el peso del segundo grupo que son 200 personas, multiplicado por su media que es 1.300, y todo eso dividido entre la suma de los pesos. En este caso, la suma de los pesos sería los 300 trabajadores. Y este valor y esa media que estamos calculando es una media ponderada. En este caso será el promedio de 1.266.7. ¿De acuerdo? Esto refleja entonces una media ponderada. Y está haciendo caso al valor que representa o que pesa cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor de W significa peso, que viene del inglés weight, que significa peso, y X viene a ser cada uno de los valores. Ustedes también cuando calculan, por ejemplo, están llevando sus cursos en la universidad o algunos cursos de formación continua, también tienen algunos pesos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del promedio del curso, ¿no? O la media de la nota del curso, es también un promedio ponderado, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, 30% tiene trabajo individual 1, ¿no? Un valor, por ejemplo, que me ha sacado 18. Y más 40% que tenga otro trabajo, por ejemplo, que me ha sacado 19. Ahí voy 70, ¿no? Y más un 30% de una nota final, por ejemplo, que me ha sacado 17. Entonces, eso también sería un promedio ponderado, donde cada nota tiene un peso. Bueno, aquí me faltó el signo por. De esa forma también estamos calculando un promedio ponderado, donde cada nota tiene un peso, que en este caso se expresa en porcentajes. Vamos a ponerlo como valor numérico. Sería el valor, por ejemplo, de 18.1. Es decir, sería un error sumar los 3 y dividirlo entre 3. ¿Por qué?
cada uno de ellos tiene diferente peso, ¿no? Si yo sumo 18 más 19 más 17 y lo divido entre 3, eso me va a dar un promedio diferente, me ha dado 18, cuando el promedio real debe ser 18.1, porque así está respetando los pesos, ¿no?, de cada valor, ¿de acuerdo? Esa es una media, entonces, esa es una media ponderada, 18.1. Muy bien. Entonces la media aritmética, ya habíamos comentado, se ve afectada por valores extremos. Hay que tener mucho cuidado si mis datos tengo valores atípicos. Una sugerencia podría ser o considerar otro promedio, es decir, considerar la mediana, o en todo caso, ese valor atípico, aislarlo y medir los valores sin el valor atípico, ¿no? Y luego hacer la respectiva acotación o la respectiva explicación. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora la mediana. La mediana es un valor que divide el grupo en dos partes de igual número de datos, ¿de acuerdo? Entonces, primero hay que ordenar los valores, es el dato del centro, si la cantidad de datos es impar, y es el valor o el promedio de los dos datos centrales si la cantidad es par. De esa forma calculamos la mediana, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo calculamos la mediana. Vamos a poner aquí cálculo de la mediana. Por ejemplo, tenemos algunos precios de productos. Ponemos que sea 2.7, ¿no? El kilo de un producto, 2.9, 1.8, 3.2 y 3.0. Lo primero que tenemos que hacer es, para calcular la mediana, en este caso, contar la cantidad de valores, que en este caso son 5. Cuando la cantidad es impar, lo que hace es, se toma el valor central. Se toma el valor central. ¿De acuerdo? Entonces, estos precios, lo que van a hacer ustedes es, primero, lo ordenan, por ejemplo, de menor a mayor, lo ordeno, de menor a mayor, y lo que dice, para calcular la mediana, cuando la cantidad es impar, lo que van a hacer es, van a tomar el dato del centro. En este caso sería 2.9, ¿no? Cada valor tiene una posición, ¿no? En este caso sería el valor de la posición 3, luego de estar ordenados, ¿sí? Entonces aquí la mediana sería el valor de 2.9, o el valor central. ¿Cómo lo calculo en Excel? Excel también tiene una fórmula, que como ustedes pueden sospechar, su nombre es mediana. Marco todos los valores, y me va a dar también 2.9. Ahí está, 2.9. Entonces también el Excel puedo hacer el cálculo de la mediana, 2.9. ¿Y qué representa la mediana? ¿Cómo la interpreto? Bueno, lo que representa la mediana, podríamos decir, el 50% de los datos, en este caso, ¿no?, de los precios, tiene como máximo un valor de 2.9 nuevos soles. Es lo que podríamos decir. Es decir, la mediana divide el conjunto de datos en dos grupos. Detrás de este valor que se llama mediana, se encuentra el 50% de los datos. Y delante de él también se encuentra el otro 50% de los datos. ¿Cómo calculo la posición, ¿no?, que es el valor en donde se encuentra la mediana? Lo que puedo hacer es usar esta fórmula, sumar la cantidad de datos más 1, y este resultado lo divido entre 2. De esta forma, tendré la posición de la mediana. Por ejemplo, en este caso, n es 5, entonces sumamos 5 más 1, me da 6, entre 2 me da 3. Es decir, en la posición 3, en la posición del valor 3, ¿no?, se encuentra la mediana. Está la mediana. Eso es cuando los valores, como les decía, son impares. Pero ¿qué pasaría si los valores ahora son pares? Por ejemplo, tengo 6 valores. Vamos a agregar un precio adicional. Vamos a agregar uno más. Por ejemplo, 3.4. Y tenemos ahora también el cálculo de la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Cuando los datos son pares, cuando yo calculo la posición, es decir, n más 1 entre 2, el valor va a salir ahora 7, porque 6 más 1 es 7, entre 2 me va a dar la posición 3.5. De la posición 3.5 corresponde al valor intermedio entre el valor 3 y el valor 4. Lo que debo hacer es calcular un promedio entre los valores centrales. Entonces la mediana
será el promedio de 2.9, hay que sumar los dos valores, y lo divide entre 2. Y ese valor, que sale 2.95, es ahora la mediana. Si lo quiero hacer igual con el Excel, escribo mediana de ese conjunto de valores, y el Excel también va a arrojar el valor de 2.95. Aquí la interpretación sería similar, ¿no? Similar que en el caso anterior. El 50% de los precios, bueno, para este caso, ahora tendría un valor de 2.95. Entonces, ¿la mediana cuándo la usamos? Bueno, la mediana la usamos cuando los datos tienen mucha heterogeneidad, cuando los datos o la distribución son heterogéneos, es decir, tenemos valores atípicos, son heterogéneos, la mediana es mejor medida que la media. ¿Por qué? Porque la mediana no se ve afectada por valores extremos. Miren, por ejemplo, si acá yo coloco un precio muy alto, supongamos que estamos considerando un proveedor que ya es muy exquisito y que está haciendo quizás alguna especulación y pone un precio de 9 soles, miren que la mediana no se ve afectada. Sigue siendo 2.95, no ha cambiado en nada. Esa es la ventaja de la mediana, que sus valores o su valor no se ve afectado. Aquí podríamos considerar que los valores siguen siendo muy cercanos a un valor de 3. Entonces, esa es la ventaja de la mediana, ¿de acuerdo? Luego tenemos también la mediana de datos tabulados, para lo cual lo que tenemos que hacer es dividir el conjunto de datos 20 entre 2 para tener una aproximación en dónde estaría el valor central. Aquí en este caso sería un valor de 10, y de acuerdo a eso podríamos ubicar luego dónde estaría la mediana, ¿no? En este caso, por ejemplo, estaría en sería el valor 2, porque corresponde aproximadamente a la posición 10. Eso es para datos tabulados. Pero para datos no tabulados, ya hay que usar esta fórmula, que es un poco más laboriosa para calcular la mediana. ¿De acuerdo? Miren, eso acá les voy a invitar a que lo revisen, y el día martes a las 8 de la noche vamos a continuar con este tema, porque ya la mediana, para datos agrupados, su fórmula es un poco más extensa, necesitamos más tiempo, y también haríamos lo mismo con la moda. Pero los invito a que revisen la lectura de estas diapositivas para que vean cómo se calcula la mediana para datos tabulados, y también vamos a ver, aquí tiene el ejemplo resuelto, cómo hacemos lo mismo también para la moda, ¿no? Que también necesita una fórmula que hay que trabajarla con paciencia, y eso lo vamos a ver el martes a las 8 de la noche, ¿no? Pero también veremos luego cómo estas distribuciones tienen algunas medidas que vamos a calcular que nos dan una mejor idea de ese comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces les pido que por favor vayan leyendo, y el día martes vamos también a profundizar estas medidas de dispersión. Por lo pronto hemos visto la mediana, hemos visto la media y la mediana. Entonces, Andrea, Pedro, Rosa y David, les agradezco por su tiempo. No sé si tuvieran alguna consulta, y vamos a regresar.